Hoy vamos a trabajar lo que es el balance de situación. Antes de ello, vamos a entender lo que son la contabilidad y lo que son las finanzas. La contabilidad es una rama de la economía que se dedica a elaborar y analizar las cuentas anuales de la empresa. Al final, las cuentas anuales son información que ofrece la empresa a todas aquellas personas que están interesadas en ella y que tienen muchos perfiles. En primer lugar, los propios socios o socias de la empresa, los dueños, las dueñas, los trabajadores y las trabajadoras, los proveedores, los clientes, o sea, el gobierno, el Ministerio de Hacienda, los bancos. Es decir, hay un montón de personas que están interesadas, un montón de colectivos que están interesadas en la empresa porque negocian con ella, porque se relacionan comercialmente con ella, porque de ella depende su sustento, y esa información la maneja la contabilidad. En definitiva, la contabilidad es un lenguaje. Hay una ley que establece cómo se debe de informar, ¿no? Está el Plan General de Contabilidad que nos dice cómo tenemos que llamarle a cada una de las partidas para que cualquier persona, sabiendo esa información, pueda leer esa información y la pueda entender y pueda saber a qué se refiere cada una de las cosas. Esto es lo que se llama la normalización contable. Una empresa puede llamarle al a las máquinas, les puede llamar envasadora, plastificadora o lo que sea, pero la contabilidad dice que toda maquinaria se mete dentro de una partida que se llama así, maquinaria, y tiene que ser así. Entonces, eso ofrece una homogenización que hace que cualquiera pueda leer cualquier cuenta anuales de cualquier empresa y poder saber analizarla. Dentro de la contabilidad hay dos tipos: la contabilidad financiera, que en la que elabora el balance de situación, la cuenta de resultados, que es lo que vamos a ver aquí, y luego está la contabilidad de gestión, que se encarga principalmente de los costes, de analizar los costes para poder calcularlos de forma apropiada y con ello poder establecer precios y demás, ¿vale? Luego tenemos también el tema de las finanzas, que esto, por ejemplo, esta parte es la que elaboraría el plan de tesorería, que en definitiva lo que tiene que hacer la empresa aquí es manejar y obtener el máximo rendimiento de los recursos que tiene la empresa, ¿no? De cara a obtener una financiación y a realizar la inversión de esos recursos y al control de la tesorería, ¿no? Serían esos dos grandes caminos, ¿no? que puede tener la gestión de una empresa, la contabilidad y la finanzas. Bueno, el balance de situación es uno de los documentos que elabora la contabilidad y muestra la situación patrimonial de la empresa en ese momento. Es como una foto. La foto se suele hacer a final del año, el 31 de diciembre, pero no deja de ser eso. O sea, un balance es una foto en un momento determinado. Y el patrimonio de una empresa y de cualquier persona está integrado por bienes, derechos y obligaciones. Eso es lo que muestra el balance, porque muestra el patrimonio empresarial. Los bienes son aquellas personas, aquellas cosas que la empresa posee. Los derechos son generalmente derechos de cobro. O sea, yo poseo una maquinaria, por seguir con el ejemplo, pero no poseo un cliente. Sobre el cliente tengo un derecho de cobro, ¿vale? Y luego están las obligaciones o deudas. Es decir, si yo tengo una casa que vale 300.000 euros y debo 200.000 de préstamo hipotecario, mi patrimonio es 300.000 menos 200.000, es decir, 100.000. Con lo cual, el patrimonio no puede dejar de lado a las deudas. Por eso decimos que el patrimonio es bienes, derechos y obligaciones. Entonces, ¿dónde se refleja eso? El activo recoge bienes y derechos que posee la empresa y el pasivo recoge las deudas que tiene. Y esa diferencia, que en el ejemplo a mí me salían 100.000 euros, es el patrimonio neto, es la diferencia entre activo y pasivo. Y es lo que realmente vale la empresa o lo que realmente tiene la empresa que sea suyo. Si una empresa liquida, vende todo su activo, todos sus bienes y sus derechos y paga todas sus deudas, lo que queda, eso sí es de la empresa y podría repartirse entre los socios. Por ese motivo hay una ecuación fundamental de la contabilidad, y es que siempre el activo es igual al pasivo más patrimonio neto. Y ahí lo tenemos con un diagrama. Tenemos que el activo tiene que ser igual a la suma de patrimonio neto
y de pasivo. Y en definitiva es así. Si yo tengo 300.000 euros en una casa, que vale mi casa, en el otro lado está la deuda que tengo y la parte de dinero que he puesto yo, que sería el patrimonio neto. Esto es una igualdad absoluta. El activo siempre tiene que ser igual al patrimonio neto más el pasivo. Siempre tiene que cuadrar. ¿Por qué? Porque la parte de la derecha, el patrimonio neto y el pasivo, nos muestra el origen de los fondos. De dónde ha obtenido la empresa los fondos. Y los ha obtenido de dos formas. O bien de terceros a los que hay que devolvérselo, o bien de los socios, o bien los ha generado ella misma a través de las reservas, que ya vimos en el tema de financiación. Entonces, esa parte es la obtención de fondos. Y esa parte es igual al activo. ¿Por qué? Porque el activo es donde se han aplicado los fondos. ¿Vale? A dónde se han destinado, en qué se han invertido. En máquinas, en existencia, en dinero en el banco, donde sea que esté ese dinero que se ha obtenido. Por eso se trata de una igualdad absoluta y nunca debemos de olvidarla. Otra ecuación fundamental sería la del patrimonio neto, que ya la hemos visto, que es la diferencia entre activo y pasivo. O sea, hay dos grandes ecuaciones de la contabilidad. Activo igual a patrimonio neto más pasivo y patrimonio neto igual a activo menos pasivo. Ahora vamos a ver, dentro del activo podemos distinguir, el activo hemos dicho que son bienes y derechos, podemos distinguir entre activo no corriente y activo corriente. El activo no corriente son aquellos bienes y derechos que van a permanecer en la empresa durante más de un año. ¿Eso qué significa? Pues realmente es todo aquello que forma parte de su estructura productiva. Los terrenos, las naves, las maquinarias, los ordenadores. Cuando la empresa hace una inversión de ese tipo, esos elementos en los que invierte van a permanecer más de un año. Y luego tenemos el activo corriente, que es justo lo contrario, son aquellos bienes y derechos que por regla general van a permanecer menos de un año en la empresa. ¿Por qué? Porque forman parte de su proceso productivo. No es lo mismo la estructura, que es lo que utilizamos para producir, que el proceso, que es lo que interviene en ese proceso productivo. Y ahí tendríamos tres partidas. Las existencias, obviamente si vamos a producir vamos a necesitar materias primas, envases. Si no producimos, somos una empresa comercial, necesitaremos mercadería. Si yo vendo camisetas, tengo que tener camisetas en el almacén. El realizable, que son esos derechos de cobro que tenemos, es decir, yo ya he fabricado, he vendido, pero aún no he cobrado, con lo cual esa deuda es un derecho para mí. Yo tengo un derecho, es un activo mío, yo es un derecho, ¿vale? Entonces son los clientes y demás. Y por último está el disponible, que es cuando ya se ha cobrado la venta y está depositada en el banco o en la caja. Que sepáis que los elementos en el activo se ordenan de menor a mayor liquidez. Por eso el activo no corriente está arriba, ahora veremos el modelo de selectividad, y el activo no corriente está arriba y el activo corriente está abajo. Y si os dais cuenta, la primera partida es terreno, o puede ser terreno, y la última caja, porque es el dinero más líquido, ¿no? Al final la liquidez es la capacidad que tiene un elemento patrimonial de convertirse en dinero, en cash. Entonces eso se va a ordenar siempre así. Arriba lo menos líquido, lo que nos cuesta más trabajo vender y conseguir dinero, y abajo del todo lo más líquido, que es el dinero en sí. Luego, en la parte de la izquierda, de la derecha del balance, nos encontramos ya con el pasivo. Y el pasivo igual, diferenciamos dos. Pasivos no corrientes, que son todas aquellas deudas que se van a devolver a largo plazo, y pasivo corriente, que son aquellas deudas que se van a devolver a corto plazo, o bien a bancos, ahí lo tenemos, préstamos y créditos bancarios a corto plazo, o bien a proveedores, o a Hacienda, o deudas con la Seguridad Social. Son aquellas deudas que no nos van a dar de plazo un año, ni, vamos, 6 meses, 3 meses. Un proveedor nos da de plazo, nos ayuda, pero no nos va a dar un año o dos para que le paguemos la mercancía, nos va a dar 2 o 3 meses como mucho. Y último, el patrimonio neto es lo que hemos comentado. Hemos comentado que el patrimonio neto es lo que es el dinero que ha obtenido la empresa y que no tiene que devolver. ¿Vale? Ahí dentro tenemos el capital. El capital es lo que aportan los socios y las socias cuando se constituye la sociedad. Ese dinero no se devuelve. Ya lo hemos visto. El dinero que aportas como socio lo recuperas porque vendes tu parte a otra persona que se pone en tu lugar, pero la empresa nunca va a devolverte ese dinero.
Y las reservas son las ganancias, los beneficios que la empresa ha obtenido en años anteriores y que no ha repartido entre los socios. Y por último, los resultados del ejercicio, que son el beneficio que ha obtenido la empresa en ese momento. Aquí también me gustaría ya por último aclarar lo que son las amortizaciones. Las amortizaciones las vamos a ver en el balance minorando el importe de los elementos del inmovilizado. El inmovilizado son todas esas cosas que la empresa utiliza para producir, la estructura productiva, maquinaria, elementos de transporte, todo eso son inmovilizados. Y esto viene a ser porque como las máquinas, en definitiva, toda la estructura productiva de la empresa se deteriora con el paso de los años y no vale lo mismo al principio que después, pues esa amortización es una corrección. Lo que hace ahí, se calcula cuál ha sido el deterioro de esos elementos y se pone en el balance restándole al valor. ¿Vale? Bueno, pues esto es el balance. Ahora vamos a ver un caso práctico para que lo veáis de forma más clara.